Para poder yo orar bien, debo entender que mi oración es para un Dios cercano. El Señor Jesús establece en el Evangelio de Mateo capítulo 6 que cuando nosotros oremos debemos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas veces las personas se hacen un queso por religión o porque piensan que Dios es un Dios lejano y que simplemente no se puede llegar a Él, y no se dan cuenta que mi oración para con Dios sí debería de ser con temor, pero debería ser de la misma forma en la que usted le puede decir hola a la persona que usted tiene a la par. Dígale hola ahí a la persona que tiene a la par. De esa misma forma, no sé por qué usted se ríe, bueno, hola. Usted decide hola, hola, y usted hola, qué lindo. De esa misma forma, es la forma por medio de la cual nosotros deberíamos de hablar con Dios. Dios es mi papá. Puede ser que muchas veces haya tenido, ponme atención más, muchas veces haya tenido tal vez alguna mala experiencia en su niñez, y puede ser que no haya tenido a su papá. Puede ser que perdió a su papá, como yo lo perdí hace 2 años y meses. Puede ser que tuvo una mala relación con su papá, y por eso es que usted no tiene la confianza de poder acercarse a Dios como su papá. Entonces el día de hoy yo quiero que usted se lleve en su corazón que la oración debe ser dirigida a un Dios cercano, porque Dios es mi Padre, mi papá. Entonces, si las oraciones deben ir al Padre, yo debo de entender que esa debería de ser mi forma por la cual yo siempre oro. Mi papá, gloria al Padre, cuando estaba aquí en la tierra, nos enseñó y nos decía por medio del Espíritu Santo que deberíamos de llamarle Padre a Dios. Y por supuesto, es la revelación más grande que nosotros podemos tener junto a Cristo Jesús, junto al Espíritu Santo. Entonces, deje de complicarse la vida, y digo deje porque yo no lo hago, y dígale Padre a Dios. No hay necesidad de llamarle de otra manera. No es malo, porque de verdad no es malo si yo le digo Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sebaot, Señor Jesús, Señor Dios, Yahvé. Tantas formas que hay que hacerlo, no es malo. Pero si yo me voy a lo que la Biblia dice, el Señor Jesús me dijo: cuando oren, oren así, Padre nuestro. Entonces, oren para un Dios cercano. Y la oración es vital para poder construir mi relación con Dios. Si usted no ora, no va a tener una relación con Dios. Y esto es bien sencillo y esto es bien simple, como cuando usted tiene un novio o una novia, o usted tiene a sus hijos o a su mamá. Si usted no le habla a su familia, usted no tiene ninguna relación. Es bien simple. Así, con mi mamá fuimos a almorzar hoy, con Sofi también. Mi mamá me llamó ayer y me dijo: mira amigo, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Mañana a comer? Yo le dije: no sé, ya es bien tarde, ya estaba en onda, ya estaba medio dormido. Y la Sofi estaba despierta. Y le dije: hablémonos mañana en la mañana. Hoy me llamó y yo fui viceversa, la Sofi estaba dormida y yo estaba despierto. Y quedamos con mi mamá de ir a tal lugar, a tal hora y juntarnos. Pero ¿qué pasa? Si mi mamá no me hubiera llamado, si yo no le hablo a mi mamá, no hubiéramos salido a almorzar. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Y así de simple es con nuestro Padre. Muchas veces, por falta de comunicación, es que usted no recibe una respuesta. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, no es porque usted ore mal, no es porque usted esté en pecado, porque muchas veces el religioso le atribuye al pecado la falta de respuesta de Dios, y es simplemente porque usted no ora. Entonces, en esta serie, lo que queremos es desarrollar una cultura de oración. Diga conmigo: una cultura de oración. ¿Para qué? Para que fortalezcamos uno de los poderes que el Padre nos dejó, para que fortalezcamos nuestra relación con Dios y para que fortalezcamos las añadiduras y los frutos para nuestra vida. Así que prepárese, porque estos fines de semana y estos días miércoles van a estar poderosos, van a estar fervientes, van a estar buenísimos y vamos a ver cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, por favor, vamos a ir dando ciertas instrucciones. Usted va a ver que en un par de semanas les vamos a dar un proyecto que queremos lanzar, pero para todo eso tenemos que entender qué es la oración. Usted me dice: pastor, orar es hablar con Dios. Sí, pero hay mucho más misterio ahí por adentro que tenemos que escarbar
y que en su gracia, favor, misericordia y humildad lo vamos a ver. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13. Juan 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. ¿Qué cosa? Cualquier. ¿Ok? Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántas veces usted ha pedido algo y piensa que Dios aún no le ha respondido? Pucha, estoy aquí en una iglesia de sobrenaturales. Ok, que hay una, hay otra, hay un par, ¿verdad? Todos de aquí, ustedes son unos dichosos, se va a juntar con ustedes. Inviten a comer para saber cómo lo hicieron. ¿Cuántos piensan o cuántos quieren oraciones que ustedes no han visto la respuesta aún de Dios? Todos, ¿verdad? O por lo menos un par de los que estamos acá. Mi padre me decía en estos días, yo a veces no respondo oraciones no porque no las escuche, es diferente escuchar a responder. Le escucho todas las oraciones, pero algunas no las respondo porque no cumplen con lo que Jesús dijo. Oigan, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, una clave, toda oración tiene que ir en el nombre de Jesús. Segundo, yo lo haré y así será glorificado el Padre en el Hijo. Toda oración, que el fin de esa oración, que la respuesta de oración no le dé gloria a Dios, el Padre no se la va a responder. Porque se convierte en una oración vana, se convierte en una oración de vanagloria. Cuando yo entiendo que la oración tiene que ser en el nombre de Jesús, dirigida hacia el Padre, pero para que el Hijo se vea glorificado, para que Dios se vea glorificado, es cuando el Padre dice, hay alguien en Guatemala que me está pidiendo por su país para que yo me glorifique en ese lugar. Entonces hay veces que el Padre no le ha respondido o no nos ha respondido porque pedimos según los deseos de nuestra carne. Entonces debo de entender que el Señor Jesús establece el Padre Nuestro. Pero en el Padre Nuestro establece pedir reino y pedirle que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. Entonces toda oración que no vaya bien direccionada al Padre la va a escuchar, pero muy difícil la va a responder. Padre, hacerme millonario, ¿para qué? Que la oración es válida, pero ¿para qué? Para viajar, Padre, ¿verdad? Y usted ni diezma. Por ejemplo, ¿verdad? El Padre va a decir, ¿cómo le va a dar yo millones a mi hijito lindo, chulo? Santo. Si ni me cumple, ¿verdad? Padre, dame, por favor, hazme famoso, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cómo le voy a dar yo fama a él si ni siquiera el vecino le habla de mi palabra? ¿Me entiende? Yo debo de entender que mi oración debe ir puesta de una forma espiritual. Yo no puedo orar solo porque de plano oré. Mi oración debe ir pensada. Por eso es que hace un rato yo era el Padre en su misericordia, él le decía, a Salomón se le dio la facultad de poder pedir lo que él quería y él supo pedir. O sea, si ahorita a mí me dice el Padre, pedime, uno que va a pedir, Padre, quiero un nuevo celular, quiero un nuevo carro, la mayoría de cosas naturales o materiales, que no está mal, porque el Señor Jesús dijo en Juan 14, 13, 14, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo se las voy a dar. Pero antes de cualquier cosa, el Señor Jesús estableció en el Padre Nuestro el reino y su voluntad. Entonces, piense usted si su oración está siendo por un capricho suyo o si su oración está siendo para poder establecer el reino de Dios. Pastor, pero usted no va a poder pedir por un carro. Sí, pero si le da gloria al Padre. ¿Me estoy dando a entender? Pues toda oración que yo haga tiene que glorificar al Padre. Toda petición que yo haga va a ser contestada de una forma positiva porque le va a encontrar el Padre un sentido a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, para desarrollar el poder de la oración hay que creer y hay que saber cómo hacerlo.
A mí me fascina jugar fútbol. Sé cómo jugar fútbol, pero no soy bueno para jugar fútbol. Y es un testimonio que me duele decir. Estoy liberando, estoy ministrando. Me gusta jugar fútbol. A mí me fascina jugar fútbol. El pastor no está usando el altar para jugar fútbol. No, pues religioso, está en YouTube, ¿verdad? Me gusta jugar fútbol. Enviamos un espíritu de ayuda a la selección que a las 6 juegan en nombre de Jesús, Padre de Morales, contra los hermanos de Panamá. ¿Qué se para? ¿Qué les pasa a los panameños? Está bien complicado ese partido. Y luego, padre, con unos de la iglesia fuimos el jueves a ver a jugar a Guatemala contra El Salvador. Lo vi en la foto. ¿Me viste la foto? Pero no soy bueno para jugar fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pensamos que conocemos, pensamos que nos gusta, pero no sabemos hacerlo. Yo estoy seguro que si yo me dedicara mi vida a jugar fútbol y entrenara, por lo menos saldría de mi mala forma de jugar fútbol y me volvería por lo menos un jugador rápido, un jugador con buen tiro, un jugador que regatea mejor o alguien mejor. Pero como no es mi asunto y cada cuanto juego, no lo hago. Pero la oración es algo que sí debemos de hacer y por eso les saco este ejemplo. Porque la oración no es como el fútbol para mí, que lo voy a hacer cada mes, que lo voy a hacer una vez al mes. La oración debe ser constante y debe ser una constante oración diaria. Dice la palabra orar sin cesar. No sin cesar, su amigo, no, sin cesar. Yo diría a mi amigo, vos te llamas César, quítate aquí porque voy a orar. No, orar sin cesar. Entonces debo de lograr entender que la oración, dice la palabra, del justo puede mucho. Pero para que alguien llegue a orar de una forma justa, ¿qué se tiene que hacer? Porque orar, Padre, ¿cómo estás? ¿Verdad? Padre, fíjate que yo necesito el día de hoy tal y tal y tal y tal. ¿Será que mi oración fue justa? Porque la oración del justo, ¿y el justo quién es? El que hace justicia, el que la practica. Entonces, el propósito de todo esto es poderle enseñar y que juntos podamos desarrollar el poder de la oración. Para nuestro tiempo, la oración está puesta para nosotros dirigirla al Padre. Pero quiero entrar a la palabra el día de hoy para poder darle un ejemplo de cómo alguien supo orar y esa oración glorificó al Padre y fue contestada. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Dios le da un hijo a Ana. En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tohu y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana, como le haría ese cuate. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allá adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Ahí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, ponga atención, les daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Esta Penina. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y no quería comer. Todos los años, cuando iban al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba ahí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios, oiga, y le hizo esta promesa: Jehová Sebaot, yo soy tu humilde servidora, mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece, nunca será cortado el cabello. Verso 12, Ana oraba a Dios en silencio, y Elí la veía mover los labios, pero como no se escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo: ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera.
Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha, no he bebido ni vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Verso 21. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcana fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Ahí se quedará a vivir. Verso 23. Elcana le dijo: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo y también llevó como ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron el niño al sacerdote Elí y concedió. Por eso ahora se lo entregó para que le sirva. Y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Me confundí, amados, disculpen. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Un fuerte aplauso para nuestra palabra. La oración, gloria al Padre, misericordia, la oración de Ana se origina de una tristeza, de una desesperación y de un lamento. El Padre me decía el día de ayer: hay muchos que han estado orando y no han tenido el fruto de lo que han pedido. Y me decía el Padre: si se meten a la dimensión del poder de la oración, verán mi gloria. Entonces no sé cómo han estado tus oraciones, no sé qué tanta respuesta hayas tenido ahora hasta el día de hoy a tus oraciones, pero lo que sí sé es que viene un tiempo glorioso en donde veremos el poder de la oración manifestados en nuestra casa, Rey de Reyes. Veremos el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tus estudios. Porque si tú le pides al Padre en el nombre de Jesús y glorifica tu nombre, tu oración, Él te lo va a conceder. Entonces basta ya de llorar, basta ya de estar triste, basta ya de estar quejándote, basta ya de estar desesperado. El Padre, por medio de la oración, te va a dar lo que tú has querido, te va a dar lo que tú necesitas. Solo tenés que creer, solo tenés que actuar, solo tenés que moverte en el poder de la oración. Usted está dormido el día de hoy. Tenemos que movernos en el poder de la oración. Mientras yo más perfecciono el modo que oro, más fácil va a ser recibir una respuesta de parte de Dios. El Padre siempre lo escucha, pero el Padre no responde siempre. No porque Él no quiera, o porque tal vez yo le digo no responde siempre, al referirme a que no siempre me dice sí. Porque un no también es una respuesta. Lo corrijo ahí para que me entienda bien. Pero debo de entender que para sacarle los sí a Dios es posible. El poder de la oración es tan fuerte que me tiene que meter a mí en algo en donde yo pida y yo pueda recibir. Algo que me llamó mucho la atención de la oración de Ana o de la historia de Ana es que Ana nunca dejó de ir al templo aunque ella no había visto su milagro. Y muchas personas se desesperan porque no ven el fruto, no ven el milagro, dejan de venir a la iglesia. Pero dice la palabra que Elcana, su otra esposa, y Ana, todos los años subían al templo. Entonces el Padre recompensa el poder congregarme.
En el poder congregarme hay un secreto oculto que se llama ser fiel y leal al Dios de los cielos. Si tú te congregas, no dejes de hacerlo. Estás en tu casa, estás en el lugar correcto. Si has venido pensando, ¿será que voy a ir? ¿Será que no voy a ir? El Padre te está diciendo y reconfirmando hoy, estás en el lugar correcto. El Cana fundó una cultura de darle ofrenda al Padre y de subir todos los años a entregarle al Padre lo que le correspondía. Papás, formemos cultura de oración y formemos cultura de poder congregarnos. No le digas a tu hijo, hoy no vamos a ir a la iglesia porque estoy cansado. No le digas a tu hijo, no vamos a ir a la iglesia porque está lloviendo. Forma la cultura de congregarte. Hombres como sacerdotes, tenemos que entender, tenemos que saber, comprender y accionar que somos la cabeza del hogar y que el Padre nos va a pedir cuentas, amados. No debe decir cabeza del hogar, no suele decir, qué rico, de aquí mando. No. Ser cabeza del hogar es ponerte el equipo al hombro, es ponerte tu familia al hombro y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces yo le declaro y le profetizo que su oración va a ser respondida también de acuerdo a usted. No pierda la cultura de congregarse. Aquí veremos la gloria de Jehová, aquí veremos la gloria de Dios. Por eso no falte a la iglesia. El no faltar a la iglesia a mí me faculta. Yo recibo instrucción, yo aprendo de la palabra, puedo ir a aplicarlo. Venir a la iglesia no es porque de plano hoy es domingo y en Guatemala la tradición es ir a la iglesia. No, venir a la iglesia es poder tener una cultura de reino, que tengo la costumbre de congregarme. Entonces el poder de la oración, si le sumamos el poder de congregarme, voy a tener una bomba en mí. Yo te declaro y te profetizo que aunque aún no hayas visto el fruto, que aunque aún no hayas visto tu oración respondida, que aunque aún no hayas visto el milagro que quieres, si tú te congregas y si tú oras fervientemente, si tú eres fiel, el Padre hoy abre el cielo y te da lo que necesitas. El Padre hoy abre los cielos y te da lo que necesitas. Según sus riquezas en gloria, vas a ser puesto en tu necesidad. El pastor, el Padre no me escucha, el Padre lo escucha. Al contrario, el Padre lo quisiera escuchar más a usted. Dios no se aburre. ¿Cuántos conocemos a una persona muy platicona en nuestra vida? Yo conozco a personas que yo digo, Padre, ahí viene aquel, ¿verdad? Y se ríe porque también le pasa a usted. Diga, ahí viene aquel. Un espíritu de paciencia, fruto de paciencia, dice. ¿Cómo estás? Bien, pastor, fíjate que no sé qué, pastor, mira qué chingero verte, qué guapo estás hoy, no sé qué. Y uno dice, Padre Santo, ¿verdad? Sí, hermano, que Padre, que divino, que no sé qué. Y más cuando uno tiene amigos, ¿verdad? Cercanos. Ahí pasaba que yo llegaba con mis amigos cuando estaba en la universidad, en el colegio, y decía, Padre, mira, ¿qué? Se me fue el recreo, decía yo, ¿verdad? Aquí se me fue el receso, ¿verdad? Y hablaban. Ese mismo boom que usted tiene para ser así, practícalo con el Padre. El Padre no se va a aburrir de usted. Dice la palabra que Ana oraba desesperadamente. Parte de esto es un secreto de poder ir a tirarse a los pies del Padre y decirle, Padre, hace algo, estoy desesperado, Padre, ya no sé cómo hacerle, ya no sé cómo desarrollarlo, estoy desesperado. Debo entender que oración, sumarle el congregarme, es un secreto grande. Ahora, la palabra dice que el Cana, aunque no podía ella tener bebés, siempre le daba la mejor parte de la ofrenda para ofrecerle al Padre. Levante sus manos. El Espíritu me decía, aunque no has visto todo el fruto que has querido,
te recuerdo que tú eres heredero y coheredero en Cristo Jesús. Aunque no lo vea hoy, recuérdese, usted tiene la herencia. En su sangre va el ADN de Cristo. En su sangre no va el ADN solamente de su papá o su mamá, va el ADN de Cristo Jesús. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier cosa, usted es heredero de Dios. Y es impresionante. Le voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Usted ha escuchado o ha visto a ciertos hermanos pelearse cuando los papás fallecen por alguna herencia? ¿Alguien le ha tocado ver eso? Levante su mano. Y uno dice, ala, qué feo, ¿verdad? Y uno dice, ala, esta hermana peleándose por 50 caballerías en zona 10, ¿sí? Y uno dice, qué feo esta onda, ¿verdad? Y mira, el papá solo dejó $300 millones y ellos peleándose, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué la gente se acostumbra a pelear por algo material? ¿Por qué no lucha así por encontrar la bendición del Padre? No, esa herencia es mía. Amén, amén. Está bueno, lúchela. No se pelee con sus hermanos. Peleese por tener lo que le corresponde a usted. Sea justo. Si a usted le dejaron o lo dejaron como la persona encargada de dividir, divídalo justamente. No se pelee con sus hermanos, pero de la misma forma que usted lo hace, busque la bendición en el reino de Dios. Es que esa es mi herencia, dice uno, ¿verdad? ¿Puedo ir a reclamarla? No, aunque sea un centavo que me hayan dejado, pero ese centavo es mío. ¿Pero por qué no somos igual en el reino de Dios? ¿Por qué no somos así? Dice la palabra que el reino es para los violentos, el reino sufre de violencia. Hay que arrebatar el reino. O sea que el reino necesita que yo me ponga las pilas, que yo active mis músculos espirituales y que yo diga, esta victoria yo la voy a obtener, esta batalla yo la voy a ganar por medio de la oración, por medio de congregarme, por tener la costumbre de hacerlo, por la cultura que yo tengo de orar y congregarme. Pero tengo que pelear. ¿Por qué cree que el apóstol decía, he peleado la buena batalla de la fe? Porque hay que pelear, porque hay que esforzarnos. ¿Por qué cree que la palabra nos dejó todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque todo lo puedo si yo estoy en Él. Entonces debo de esforzarme, debo de pelear, debo de lograr entender que soy favorito del Padre, que soy heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Ahora mire, este es el momento clave. Acompáñenme al verso 9, 1 Samuel 1:9. Va a poner mejor esta onda. Momento clave, verso 9. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. ¿A qué fue al santuario? ¿A qué fue al santuario? ¿Y usted a veces viene tarde? Perdón, lo tenía que decir. Ahora me liberé ahorita, qué rico. Usted lo escuchó, sí, lo escuchó, pero vamos como que no lo dije, regresemos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Jehová Sebaot, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Veamos otra vez el verso 10. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, pues oró a Dios. Pero miren la oración de Ana. Verso 11. Y le hizo esta promesa. O sea, ¿por qué nosotros esperamos que el Padre nos suelte las promesas que Él ha dicho con nosotros o para nosotros y nosotros nunca le hacemos una promesa? Y es aquí donde la oración de Ana resulta efectiva, porque la promesa automáticamente le da la gloria al Padre. La gloria no se la queda a Ana, la gloria no se la quedó la familia con Elcana, sino que con la promesa activó Ana lo que dice
dice en Juan 14, 13, 14, el poder ver que por medio de mi oración el Hijo sea glorificado junto con el Padre. Esto está tremendo. Entonces Ana supo orar cuando le prometió a Dios. Dejó de comer, estaba llorando, estaba triste, pero supo algo, supo el secreto que era prometerle a Dios. Se lo voy a decir un poquito más en español. Ana le logró sacar el milagro a Dios cuando Ana comprometió su milagro. Entonces, cuando usted le pida al Padre, comprometa ese milagro para servirle a Él. Padre, dame un nuevo carro, pero te prometo que le voy a dar jalón a los de la iglesia. Estoy seguro que el Padre le da su carro. Padre, dame una nueva casa y te prometo que voy a abrir mi grupo en casa, mi célula. Estoy seguro que el Padre se lo da. Comprometa su oración. Entonces Ana saca el milagro por prometer su oración. Entonces para toda acción hay una reacción. Y la reacción del Padre a la acción de Ana fue darle a Samuel. Y que la reacción a las cosas malas, aprovecho a pedirle al Padre que tenga misericordia que hemos hecho, que no tenga ninguna consecuencia mala o rara. Pero debo de entender que me tengo que meter en mi cabeza y en mi espíritu, poder dirigirme al Padre. Ana se dirigió a Jehová Sebaot porque sabía que en ese momento había una batalla en la cual ella tenía que salir victoriosa. Usted sabe que Jehová Sebaot es el padre de la guerra, Jehová de los ejércitos. Había una batalla que Ana tenía que ganar. Pero ahora usted sabe que en el nombre Padre están condensados, déjeme llamarle así con todo el respeto y temor al Padre, todas las expresiones de nuestro Dios. Si usted le dice Padre, ahí va el Padre de la guerra. Si usted le dice Padre, ahí va Jehová Shalom. Si usted le dice Padre, ahí va Jehová Jireh, porque son uno. Déselo fuerte a Él. Entonces debo de entender, amados, que tengo que saber orar. ¿Qué me llevaría yo a mi casa si fuera usted? Que mi oración tenga un compromiso para con el Padre, para que Él me la responda más rápido. Ser inteligente, ser astuto. Recuerdo cuando vivía en la casa de mis papás, me tocaba sacar permisos. A veces era complicado. Había veces que el permiso iba a ser más fácil con mi mamá y había veces que el permiso iba a ser más fácil con mi papá. Me recuerdo que una vez quería ir a un concierto y lamentablemente mi papá estaba de viaje y mi mamá era la difícil para ir a conciertos. Amados, le pasé como 50 horas del día llorándole a mi mamá que quería el bendito concierto. Y ahí viene, ¿verdad? Mamá, yo te prometo que si tú me dejas ir, yo te voy a ayudar con no sé qué. Yo te prometo que si tú me dejas ir, yo me comprometo, mamá, a hacer mi cama durante todo un mes. ¿Verdad? Y se ríe porque usted lo ha hecho, porque se lo han hecho. Yo me comprometo a lavar los platos, mamá, día y noche si tú me dejas ir a los 15 años de mi amiga. ¿Por qué uno se compromete así por un permiso? Y uno no se puede comprometer con Dios con una petición. Padre, danos la casa, Rey de Reyes propia. Y yo te prometo que lo único que haremos ahí es exaltar tu nombre. Te estoy pidiendo, pero a la vez me estoy comprometiendo. Entonces el Padre ve y dice, ¿estos quieren exaltar a mi hijo? ¿Estos quieren darme gloria a mí? Ahí va la respuesta. Entonces las oraciones tienen que ir con un sentido. No ore solo por hablar y orar. Sepa cómo entrarle al Padre. Sepa cómo moverse delante de Dios. Amén. Dios no es aquel, no es su papá o su mamá o su esposo o su esposa que tal vez, mejor hoy no digo nada porque anda de malas. Dios no es así. Pero sépale entrar. Sépale entrar. ¿Qué se ríe?
Sí, hay algunos cuantos así aquí, ¿verdad? Sépale entrar, sépale moverse. Sepa el momento. Con mi mamá nos pasaba algo, con mi hermano. A veces que queríamos algo los tres y definitivamente había que decirle a mi papá. Llegábamos con mi hermano y decíamos, mamá, necesitamos esto, esto y lo otro. Y me decía mi mamá, esperemos a la noche. Yo, ¿por qué? Pero mamá, no sé qué. Espérate a la noche. Tu papá está atendiendo a gente y te va a mandar por un tubo. Mamá, pero es que no sé qué. Esperemos a la noche, me decía. Me acuerdo que llegaba la noche, ya entraba al cuarto de mis papás. Mi papá estaba en su sillón viendo televisión. Papá, mira que no sé qué, anda. Sí. Me recuerdo cuando yo estaba hablando con mi hermano, no sé si le he contado esto, se lo voy a contar. Un día me puse a hablar con mi hermano en el cuarto de mi abuelo, en el primer nivel de la casa donde vivíamos, y le dije, Luis, mira, me quiero casar, ¿verdad? Le dije, me quiero casar con Sofi, llevamos no sé cuánto tiempo, me gusta, estoy seguro que ella es para mí. Y le empecé a contar a Luis Carlos, a administrarme con él. Me acuerdo que estaba viendo un partido de fútbol. Mi hermano me dijo, pero ya se le dijiste a mi mamá. Y yo, no, men, te lo estoy diciendo a vos, vos sos la primicia, ¿verdad? Levantar las manos, le dije a Luis Carlos, vos sos la primicia. Se lo conté a mi hermano y me dijo, pues mira, yo pienso que está bien, porque la Sofi está atinada, es una chava centrada, le ama al padre, etcétera, etcétera. Y va a creer usted que había una mujer en la puerta del cuarto escuchando nuestra conversación de hermanos. ¿Qué pasa, por favor? Y esa mujer era doña Murla, la pastora Murla, mi mamá. Cuando yo le digo, Luzca, me quiero casar, ¿qué te querés? ¿Qué? Me dijo. Yo, Padre Santo, dije, yo aquí se fregó todo. Mi mamá, ¿cómo te vas a casar? Que mira, que no sé qué, que no sé cuánto, y no es por Sofi, sino es por vos, que no sé qué, y empezó, y mi hermano le dijo, mamá, discúlpame, ya lo escuchaste, y mi mamá, es que cómo se va a ir de la casa, yo lo he cuidado desde que estaba en el vientre, y yo esos 9 meses los parí, me dolieron, vomité, tuve antojos, tantas cosas que tuve que hacer. Mamá, escuchaba a Pablo y le dijo a Luisca, viene mi mamá, ¿qué querés pues, Pablo? Y yo, mamá, es que fíjate, que no sé qué, que no sé cuánto, y así, como escuelita, se la empecé a dejar ir, aunque ya lo sabía, ¿verdad? Pues se la empecé a dejar ir, y mi mamá me dijo, está bien, pero vamos a hablar con tu papá. Bueno, ¿verdad? Y como no era el padre, yo sabía que mi papá se llevaba muy bien con Sofi, y ahorita lo voy a poner a otra parte, y dije, bueno, tranquilo, ¿verdad? Llega la noche, mi papá ya estaba en su sillón, y yo solo digo, Pablo, y yo, Padre Santo, y yo, ¿qué manda? Vení al cuarto. Yo solo dije, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Fui al cuarto, y cuando llegué al cuarto, ¿qué manda? Pablo, le tenías que decir algo a tu papá. Así, mamá. Y yo, sí, mi mamá no podía hacer un poquito más, así como, mira, mi hijo, con tu papá te amamos, sos un hijo deseado, sos más guapo que tu hermano, te amamos, chino, no, mira, tú le querías decir algo a tu papá, ¿verdad? Y yo, ¿de qué, mamá, verdad? De lo que hablamos hoy, pero ¿de qué hoy hablamos tanto? De lo de aquello. ¿Qué querés? Me dijo mi papá, ¿qué querés? ¿Te querés casar? Me dijo. Yo, sí, papá, porque fíjate que gloria al Padre, sé que Sofía es para mí, y empecé a echar mi casaca verdadera, ¿verdad? Y empecé yo así, sí, que no sé qué, y me dijo, ¿sabes qué? Ya te graduaste, ¿verdad? Yo, pues, ya mi graduación es como en 3 semanas, más o menos era, ¿verdad? Algo así. Y me dijo mi papá, te dejo que te cases porque cumpliste el deseo de mi corazón y la promesa que me hiciste. ¿Cuál, papá? Que no te podías casar antes de que obtuvieras tu título de la universidad. Y yo dije, padre, es cierto. Yo llamé a la universidad y dijo, mira, pude hacer mi graduación. Y mi papá me dijo ese día, ¿cuándo te quisieras casar? Y yo, papá, pues tal vez como en un año y medio más o menos. Pero entonces no había pandemia. Y mi mamá, pero no, Alejandro, no lo dejes ir de la casa. Por favor, Alejandro, no sé qué. No. La situación es que mi papá me dijo, fue corta la plática con mi papá, me dijo, mira, yo te bendigo, démosle a planificar y todo y lo vamos haciendo, yo te quiero casar. Me
me gradué y todo eso, y mi papá el día de mi graduación, yo le dije, oh, mira, aquí está tu regalo, y el título de la universidad, y me dijo, ¿ya te querés casar? Pero yo, sí, le dije, sí. Bueno, ya lo puedes hacer, y al final de todo pasé un montón de tiempo para poder hacerlo. ¿A qué punto quiero llegar? Es que creo que adelantamos la boda porque por la pandemia estuvo bien. Y también había prisa, o sea, un enamorado, pero luego el padre está muy feliz y contentos. Aquí voy yo, que para la acción, que en este caso fue poder llegar y decirle, papá, aquí está mi título universitario para la gloria del Padre y su misericordia, fue lo que a mí me avaló para poder decir, mijo, tenés mi bendición, hacelo. Entonces muchas veces sucede esto, uno llega a decirle al padre, y entiéndame la analogía que voy a hacer, padre, me quiero casar, pero no existe el título universitario. ¿Me da a entender? Entonces uno, padre, mira esto, y el padre dirá, ¿pero para qué? O sea, no le entiendo la lógica a tu oración, no le entiendo la lógica a lo que me pedís, entonces debo de entender, debo de comprender que una de las claves para que sucediera el milagro que Ana quedase embarazada fue que Ana le entregó por completo a su hijo Samuel. Entonces, pida en el nombre de Jesús, pida siendo constante, pida viniendo al templo, pero pida prometiéndole al Padre que lo que Él le va a dar, siempre le va a dar la gloria a Él. Y aquí viene otra clave. El padre me decía, date cuenta de lo que Ana hacía cuando me pedía. Yo dije, ¿qué hacía, padre? Iba al templo, decía, amén. Y me recordé que el Cana le daba lo mejor de la ofrenda a Ana porque la amaba más que a la otra discípula. Entonces viene otra clave. Ofrendarle al Padre es una de las claves que Él tiene y que lo toma con agrado. Cuando sea el momento de ofrendarle, nunca seas caso. Nunca piense, le voy a dar esto, porque de plano, dice la palabra que el Cana le daba lo mejor a Ana. ¿Por qué usted le debería de dar lo peor al Padre o lo que le sobra al Padre? Siempre que le demos al Padre, debe de ser lo mejor que nosotros tengamos. Entonces tengo diferentes tips aquí para la oración. Congregarme, 1. Suplicarle, otro. Comprometer mi oración, otro. Orarle en el nombre de Jesús, que en el caso de Ana fue a Jehová Sebaot. Y 5, darme una ofrenda junto con mi oración. Ahora, Ana, después de orar y tener la confirmación de Elí, el vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido, se fue y dejó de llorar y volvió a comer. El Espíritu Santo me dijo que hoy yo, en su misericordia para su gloria, fungiría como ese papel de líder para que usted hoy regrese a su casa con la convicción de que su petición fue escuchada para la gloria del Padre. Así que hoy, cuando termine la prédica, yo le voy a decir, váyase tranquilo y que el Dios de Israel le conceda lo que usted ha pedido. Pero ¿cuál es la reacción a lo que Elí le dice a Ana? Dice que Ana volvió a comer y Ana dejó de llorar. Entonces déjese de lamentar ya. La respuesta viene. La respuesta está. Ya deje de ser alguien que se queja por todo. Que si hay lluvia, porque hay lluvia. Que si hay calor, que hay quiero frío. Que si hay frío, que mucho frío. Déjese de quejar por todo. No permita que una ansiedad, que una depresión le quite la bendición de estar bien con el Padre. No permita que un momento difícil le quite la bendición de poder ver la promesa del Padre cumplida. Y después de todo eso, dice la palabra que Jehová le concedió la petición a Ana. Pero después de que Jehová le concede la petición a Ana, dice que Ana le pone al niño Samuel. Y el nombre de Samuel es escuchado por Dios. Pues su Samuel, el Samuel que usted hoy se va a llevar a su casa, es porque el Padre lo va a escuchar el día de hoy.
nunca vaya a desviar la gloria cuando tenga su petición palpable. Ana dijo, solamente que el niño lo deje de amamantar y lo llevaré al templo para que se dedique completamente a él. O sea, por la emoción del milagro, Ana no dejó de cumplir su promesa. Entonces, nunca en la vida, cuando el padre le responda, se olvide de él. Se olvide de acá de su casa en donde el padre se lo dio. Nunca. Sería un error fatal que usted cometería. Olvidarse de quién se lo dio y olvidarse de dónde se lo dio. Dice la palabra que Ana y su esposo regresaron al templo a entregar a Samuel como ofrendas. Llevaban vino, llevaban ofrendas y llevaban a Samuel. Y al final de toda la historia, en el último verso, dice, y todos alabaron a Dios. Entonces es de lograr entender, amados, que sí, el Padre me va a escuchar, amén, gloria al Padre, Él me va a escuchar, Él me va a ayudar, Él me va a contestar, pero hay cierta parte que yo tengo que cumplir, hay cierta parte que yo tengo que llevar a cabo. El Padre hoy me está pidiendo a mí que yo pueda venir y tener una oración diferente. El Padre hoy me está pidiendo a mí que yo pueda actuar de una manera diferente. Entonces yo estoy seguro que todos tenemos oraciones que aún no hemos tenido el fruto o aún no hemos visto palpable la bendición que hemos querido y que hemos pedido. Pero hoy se llegó el día que tú te regreses a tu casa con tu Samuel. Y cuando tengas tu Samuel, lo que tienes que hacer es decirle, yo te lo prometí, aquí te lo traigo otra vez. Este Samuel no es mío. Este Samuel es la oración respondida para mí, amén, pero es tuyo.